En este video te compartiré un full tutorial de la plataforma Hello Custom, que ha sido uno de los tutoriales más pedidos por muchos de ustedes en uno de mis últimos videos, así que estoy segura será de gran ayuda. Y por si no estás familiarizado con lo que es Hello Custom, es una plataforma que te permite poder procesar pedidos personalizados de tu tienda de una manera automática gracias a inteligencia artificial, ahorrándote así muchísimo tiempo para procesar este tipo de pedidos. Así que si estás pensando en ofrecer productos personalizados en tu tienda Print on Demand o de repente ya estás ofreciéndolo, quédate en este video porque esta plataforma realmente ha cambiado el juego con este gran avance. Y es que una de las razones por las cuales mi tienda ha logrado generar hasta el momento más de $500,000 es que más del 80% de mis productos son personalizados. Sin embargo, debo admitir que mientras más pedidos personalizados vayas teniendo, más tiempo te consumirá el poder procesarlos, ya que debes cambiar el nombre o la fecha del cliente que te esté brindando de manera manual. Por cierto, tengo un video en mi canal en el que te explico paso a paso cómo puedes procesar pedidos personalizados de manera manual, así que te estaré dejando el link en la descripción del video para que puedas saber tanto cómo poder procesarlo de esta manera, como también en este video sepas cómo puedes procesarlo de manera automática. Así que si de repente tenías temor de poder ofrecer pedidos personalizados por el tiempo que te pueda tomar, ya no es ninguna excusa. Así que a continuación estaremos viendo paso a paso, 1, cómo poder crear una cuenta en Hello Custom y poder conectarlo con tu tienda de Etsy y tu cuenta de Printify. 2, cómo poder conectar tus productos personalizados de Etsy a la plataforma de Hello Custom. 3, cómo poder subir fuentes de letras externas a la plataforma de Hello Custom. Y 4, te explicaré cómo funciona Hello Custom para poder procesar tu orden personalizada y qué es lo que tú tienes que hacer para que todo salga excelente. Y si tienes alguna duda o consulta durante este proceso del video, déjame saber en los comentarios y seré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y antes de empezar, tener en cuenta de que hasta el momento Hello Custom puede procesar diseños frontales de productos como lo que es t-shirt, sweatshirt, tote bags, etc. Mientras que en el caso de las tazas, que normalmente tenemos diseño adelante y atrás, puede procesarlo sin ningún problema mientras descarguemos el diseño en la plantilla completa que nos brinda Printify. Aquí te estaré dejando cuál es la medida que necesitarías y no te preocupes, a continuación te estaré explicando cómo tienes que descargarlo desde la plataforma que utilices de diseño, Canva o Kirol. Y pronto también podrás estar procesando lo que son t-shirt o sweatshirt con diseños adelante y atrás, así que apenas vea esta actualización se lo estaré haciendo saber también. Pero si es que ya cuentas con la plataforma de Hello Custom, podrás tener acceso a todas estas actualizaciones de forma automática. Ahora sí, comencemos. Entonces, en primer lugar, ¿cuánto nos estaría costando el poder trabajar con Hello Custom? Si es que entras desde su página oficial, podrás notar que aquí te brinda toda la información acerca de la plataforma y en la parte inferior te estará diciendo que el costo para trabajar con ellos es de $25 mensuales más 29 centavos por cada orden que proceses con ellos. Sin embargo, en la descripción de este video estarás encontrando un link en el cual te estará permitiendo que puedas hacer un solo pago de por vida de $67. Esto quiere decir que no vas a tener que estar pagando $25 mensuales, sino más bien un único pago de $67 para siempre. Y aparte los 29 centavos cada vez que tengas una venta y decidas procesarlo con ellos. Te estaré dejando el link de esto en la descripción del video. No sé por cuánto tiempo más estará disponible esta promoción, pero mientras antes pudieras aprovecharlo, muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí cuando encuentres eso donde te dice un solo pago de $67? Nos vamos a Get Lifetime Offer y por aquí completaremos nuestros datos, nombre, apellido, el número de la tarjeta con la que decidas pagar y completar orden. Una vez listo, te estará saliendo la página completa de Hello Custom y lo primero que haremos es conectar nuestra tienda de Etsy y nuestra cuenta en Printify. Así que nos dirigiremos a la parte de Etsy y daremos clic a Connect. Una vez allí, si es que ya está abierto tu cuenta de Etsy, entrará automáticamente, pero si no puedes colocar tu email y password, es decir, contraseña, para que pueda conectarse correctamente y aquí te estará saliendo conectado. Luego en la parte inferior donde dice Print Providers tenemos a Printify, le damos clic a Connect, por aquí puedes colocar el nombre de tu tienda, en mi caso por ejemplo voy a colocar algo como Allison Designs. Y luego colocamos permitir y se estará conectando automáticamente también con tu cuenta de Printify. De esta manera ya estará conectada a las tres plataformas. Ahora el siguiente paso es poder conectar nuestros productos personalizados en nuestra tienda Etsy hacia la plataforma de Hello Custom. De esta manera podremos procesar nuestros pedidos de forma automática. Para este ejemplo vamos a tomar el producto de t-shirt.
Así que el primer paso es poder ir al diseño que vamos a conectar. En este caso puede ser en Canva o en Keynote, donde lo tengas, y descargarlo en formato PDF. Por ejemplo, en mi caso, este es el diseño que tengo en este producto de t-shirt que estaría vendiendo acerca de Custom Social Worker, y por aquí tengo el nombre que voy a desear que el cliente pueda editar. Así que en este caso me dirigiré a Canva, donde tengo mi diseño, y lo que voy a hacer es dirigirme a archivo. Nos vamos a descargar, pero en vez de descargarlo como PNG, como normalmente lo hacemos para poder descargar un diseño y subirlo de repente a Printify, en este caso lo vamos a descargar como PDF. Una vez listo, descargamos y ahora lo que haremos es dirigirnos a la página de Hello Custom y nos vamos para Templates. Por aquí estaremos colocando todos los diseños de nuestros productos personalizados que deseemos procesar con Hello Custom. Así que lo que haremos es dirigirnos a la parte superior, agregar nuevo, y nos vamos para subir PDF. Aquí estaremos colocando el documento que acabamos de descargar. Una vez listo que termine de cargar, nos estará saliendo algo así, y lo primero que te recomiendo hacer es colocarle un título. En este caso, por ejemplo, voy a colocar Social Worker Shirt, y por aquí los elementos básicamente van a estar divididos. Aquí tenemos un texto, aquí tenemos el gráfico y por aquí el texto que realmente nos importa, que será el personalizado. Por la parte izquierda encontrarás los elementos de texto, imágenes y fondo. Ahora, ¿qué es lo siguiente que haremos? Dirigirnos al texto donde la persona podrá personalizar. En este caso es este donde podrán colocar el nombre y el apellido. Y por aquí podemos indicarle a Hello Custom hasta dónde podría llegar el texto del cliente. En estas bolitas de los costados, por ejemplo, aquí como máximo deseo que ocupe el nombre y apellido del cliente, o de repente hasta por acá. En este caso le voy a señalar que puede irse hasta esta parte del texto. Ahora, el siguiente paso es irnos para la parte izquierda y por aquí encontramos tags, lo cual es súper importante porque encontrarás los diferentes tipos de personalizaciones que puede hacer un cliente y que Hello Custom reconocerá. Hasta el momento la plataforma reconoce las siguientes personalizaciones. 1. Todo lo que tiene que ver con nombre, como por ejemplo solamente nombre, nombre y apellido, abreviaturas como doctor, mister, miser, señor, señora, o en las diferentes formas como estos. Luego también todo lo que tiene que ver con fechas, abreviaturas, solamente años, años y meses, etc. Luego también todo lo que tiene que ver con direcciones. Si de repente deseas que personalicen todo lo que son direcciones, reconoce todos estos tipos de formatos, como también todos estos formatos de números telefónicos. Sé que están trabajando en una actualización donde estarán agregando más tipos de datos, así que apenas tenga la información les estaré informando también para que estén al tanto. Entonces lo que haremos, esto como pueden ver es nombre y apellido, así que nos dirigiremos por aquí y elegiremos el tag Name. A este texto sí no necesitamos hacerle nada ya que no será personalizado. Ahora, algo que podrás notar aquí y súper importante es que me está diciendo que no reconoce esta fuente de letra. Y es que el sistema de Hello Custom lo cuenta con todas las fuentes de letras que existen. Así que por el momento estaré cambiando a una fuente de letra que sí tiene el sistema, pero en unos minutos te estaré explicando cómo poder agregar una fuente de letra externa. Así que lo que haremos es irnos por aquí en la parte de font y cambiarlo por una fuente parecida como por ejemplo esta. Solamente para que me permita ahorita publicarlo sin ningún problema. Entonces ahora nos vamos a Back. Una vez listo nuestro diseño, lo que haremos es darle clic al fondo. Y si nos vamos a Background, siempre asegurarnos de que tenga un fondo transparente, que es lo que vamos a querer normalmente para todos nuestros diseños. Entonces si le damos clic aquí, ahora sí aparece sin ningún fondo. Y antes de publicarlo, algo esencial y el paso probablemente más importante es que nos dirijamos a Product Variants, donde nos estarán saliendo todos nuestros listados activos, inactivos y como borradores de nuestra tienda Etsy para poder conectarlo a este diseño. Esto va a permitir de que cuando nos hagan una compra en el producto específico puedan procesar esta personalización automáticamente. En este caso, por ejemplo, este sería mi producto, que es Custom Social Worker Shirt. Damos clic por aquí. Entonces van a salir todas las variantes. Por aquí puedes elegir cuáles estarían aplicando para este diseño en específico. Por aquí me estoy asegurando de tener seleccionado para todos los modelos y colores. Y luego colocamos actualizar. Una vez listo, nos vamos para publicar y activarlo. De esta manera verás que se está publicando en Hello Custom
Y por aquí, si nos vamos en la parte superior, de aquí tendrás la opción de hacer una copia, por ejemplo, y de repente cambiarle el color para lo que son t-shirts de colores oscuros. Por aquí también llevarlo a borrador o testear el template. Si le damos clic por aquí, probablemente no nos va a dejar al mismo segundo, pero ya una vez que pasa un tiempo te va a permitir hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos otra plantilla, otro template, y si le damos clic por aquí y colocamos testear esta plantilla, podemos colocar el nombre que nosotros deseamos. Por ejemplo, aquí voy a colocar Alison y te estará mostrando cómo se vería este diseño con la personalización que acabas de colocar, que en este caso es Alison. Entonces, de esta manera puedes testear cada uno de tus diseños en caso desees y ya estará listo para poder procesar tus órdenes. Ok, entonces, Alison, ¿qué pasaría si es que tengo una fuente de letra que no está en el sistema de Hello Custom, pero deseo mantener para mis diseños? Es totalmente posible. Lo único que vamos a tener que hacer es subir esta fuente de letra externa al sistema de Hello Custom. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en la parte izquierda normalmente te va a decir cuál es el nombre de esta fuente de letra, que por cierto no puede procesar porque no lo tiene dentro del sistema. Entonces, como habíamos visto anteriormente, este se llamaba Sticky Planner Script. Entonces, por ejemplo, esta fuente de letra yo lo saqué de Creative Fabrica, que se encuentra aquí. Este es el Sticky Planner Font. Y lo único que haremos es, poder descargarlo. Y cuando lo descargues lo encontrarás tanto en formato OTF y TTF. Te recomiendo poder utilizar a continuación el del formato OTF. Así que una vez aquí, lo único que haremos es darle clic debajo de Font. Y donde dice My Fonts, es decir, mis fuentes, agregamos la fuente de letra que acabamos de descargar. En este caso, por ejemplo, era te dice que aceptes que tienes los derechos para poder utilizarlo. En este caso lo he descargado de Creative Fabrica, así que sí contamos con el derecho. Colocamos OK y de esta manera estaremos guardando esta fuente de letra dentro de Hello Custom y además podremos publicarlo sin ningún problema. Así de fácil y sencillo puedes agregar diferentes fuentes de letras que desees. Y finalmente vayamos a una de las partes más importantes, que es qué hacer cuando tenemos un pedido. A continuación te estaré explicando qué es lo que hace Hello Custom y si hay algo que nosotros debamos hacer por nuestra parte. Una vez nosotros tengamos un pedido personalizado en nuestra tienda, este se estará reflejando en la página de Hello Custom en la parte de Approval Quick. Si entramos por aquí nos estará saliendo algo así, el nombre del cliente y por aquí encontrarás el diseño exacto con el dato que el cliente haya colocado en su personalización. Entonces, si entras por aquí y ves que todo el diseño está correcto, lo han procesado muy bien, lo único que vamos a hacer es colocar Approve para que se esté pasando a la plataforma de Printify. Si en caso por alguna razón vieras que hay algún tipo de error por aquí o de repente el cliente te mandó a modificar algo, lo que puedes hacer es irte a estos tres puntitos, te vas a editar y por aquí puedes modificar alguno de estos datos de manera manual. De repente no era 2024, sino 2025, entonces lo modificas y se estará guardando automáticamente cuando le demos clic por acá. Una vez quede exactamente con los datos correctos, simplemente colocamos Approve y se estará enviando hacia Printify. Ahora, ¿qué es lo que estará pasando en Printify? Lo que hará Hello Custom es que en la parte de órdenes, donde suelen salir todas las órdenes de tus clientes, vas a ver que el pedido original del cliente con el diseño incorrecto habrá sido cancelado. Así que no te asustes si es que ves que ese pedido fue cancelado, porque luego de unas horas Hello Custom estará creando otro pedido con los mismos datos del cliente. Podrás reconocer creado por ellos porque empezará con el hashtag h.c de Hello Custom y el número de orden. Y ahora sí, esta orden estará con el diseño correcto del cliente. Así que lo único que tendrás que hacer es entrar a esta orden que todavía está en espera y colocar submitir para que se envíe a producción como una orden regular de Printify. Luego de esta manera también el tracking number se estará conectando directamente en la plataforma de Etsy. Así que espero este video tutorial haya sido de ayuda. Si tienes alguna consulta o duda puedes escribirme en los comentarios, estaré feliz de poder ayudarte. Recuerda que pronto Hello Custom también estará haciendo una actualización para mejorar varias partes de esta plataforma, así que cualquier cosa les estaré informando. Y si hay algo que te ayude en este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!